Y de vuelta al aire, 18:32. Qué puntual que está saliendo este programa. Me gusta cuando pasan estas cosas y no nos vamos de tiempo. Vamos a lo prometido al principio del programa. Vamos a charlar un poco sobre medicina canábica y por eso invitamos para charlar sobre eso a Virginia Ventura. Voy a decir un poquito quién es y después Vir me vas a decir si está bien todo lo que digo porque lo robé de internet los datos. Es médica especialista en emergentología y nutrición y también en endocabinología. Es docente de la Cátedra de Uso Medicinal del Cannabis, una de las primeras del país en la Universidad del Sur, y también es miembro de ReproCam, que es una red de profesionales para el estudio del cannabis. Hola Vir, gracias por esta charla. Uy, justo se cortó. ¿Me escuchás? Hola, muchas gracias por la invitación a ustedes. No, sí, escucho medio robótico, pero escucho. Bueno, sí. vamos a intentarlo. ¿Está bien todo lo que dije? Todo tu currículum. Seguramente faltan cosas, pero... Está bien. Bueno, menos mal. Está bien. Mal. Sí. Bueno, gracias por esta charla. Hace rato queremos charlar sobre el uso de cannabis de forma medicinal y demás. Primero preguntarte que me cuentes qué es ReproCam y cuál es la importancia de tener una red de profesionales para el estudio del uso medicinal del cannabis. Bien, ReproCam nació hace unos 4 o 5 años ya. Se llama, la sigla es exactamente igual, aclaro esto de entrada porque confunde un montón. La sigla es exactamente igual a la sigla que quedó del registro del programa de cannabis medicinal, que es a donde los pacientes se están dirigiendo hoy por hoy a registrarse para poder tener autorizados sus cultivos en sus domicilios. Y bueno, nosotros nos habíamos bautizado antes de que existiera este registro, pero la sigla quedó exactamente igual, que es ReproCam. Uh-huh. Pero somos la red de profesionales para el estudio de cannabis. En realidad somos una serie de profesionales, médicos, agrónomos, farmacéuticos, que estamos trabajando en lo que es terapéutica canábica y nos mantenemos en contacto, tratar de estudiar la planta, mantenernos informados y asesorar a los pacientes y a otras instituciones que requieran asesoramiento sobre el uso de cannabis medicinal. Obviamente que cobra una relevancia importante en este contexto en el cual se está empezando a legislar toda la cuestión del uso de cannabis, tanto medicinal como para otros usos. Porque bueno, hace falta, digamos, una mirada científica que un poco ponga al día de qué se trata el tema de cannabis medicinal y cuál es la importancia que tiene hoy por hoy. De eso nos estamos encargando en estos últimos años y dentro de nuestros avances más importantes está la Cátedra de Cannabis Medicinal dentro de la universidad pública, que es la Universidad Nacional del Sur, de acá de Bahía Blanca, que en los últimos 2 años, dada la dinámica de la pandemia, se hizo de forma virtual, lo cual consiguió que muchas personas que no están en Bahía Blanca pudieran acceder a esa capacitación que la verdad está muy buena, la vamos a volver a alargar este año y es la primera en el país que es pública y gratuita. Excelente. Con respecto a esto, ¿existe, ¿no?, una deuda como en la formación de les médiques sobre estas cuestiones? Digo, ¿en cuántas otras universidades hay una cátedra que tenga que ver, que trate este tema, que enseñe, que forme sobre esto? Totalmente. La deuda está dentro de los planes de... Sí, la deuda está dentro de los planes de estudio estrictos de todas las carreras de salud, en realidad, de medicina en particular, pero todas las carreras de salud, porque en realidad el sistema cannabinoide, así como existe un sistema cardiovascular, un sistema respiratorio, un sistema urinario, tenemos un sistema endocannabinoide y eso no nos lo están enseñando en las universidades. Hoy por hoy existen varios cursos en otras universidades, la mayoría de ellos son pagos que se están dando, pero no es parte de la currícula. El cannabis en realidad todavía se estudia dentro de lo que es el área de toxicología y el área de la parte de abuso de sustancias como una droga de abuso. Es, digamos, la perspectiva que tiene el uso de cannabis, el uso de marihuana dentro de las universidades, por lo menos en el país. Todo lo que se está haciendo es como
como un extra. Esta cátedra que nosotros hacemos en la Universidad Nacional del Sur es una cátedra optativa, que se hace como aparte, digamos, que se puede hacer por fuera del plan de estudios. Claro, entiendo. Y mencionaste ahí el sistema endocannabinoide. Yo claramente no tenía ni idea que existía en nuestro cuerpo como un sistema más, como el digestivo, como el nervioso. Me imagino, bueno, hay médicos que tampoco deben saber porque no se formaron en eso. ¿Nos puedes contar así, ayornado, digamos, a la oyentada, qué funciones tiene o qué implica el sistema endocannabinoide? Sí. Uy, se cortó. Sí, sí, te escucho medio cortado, por eso por ahí puede ser con delay mi respuesta, porque escucho un poquito cortada. Sí. El sistema endocannabinoide es básicamente un sistema de comunicación intercelular. No tiene un órgano específico, sino que está distribuido a lo largo de todo nuestro cuerpo, tanto en el sistema nervioso central como en muchos órganos periféricos, y se encarga fundamentalmente de la homeostasis del organismo, es decir, tiene una naturaleza más bien moduladora, tiende al equilibrio de las funciones fisiológicas y se expresa, como te digo, en todo el cuerpo y participa de muchas funciones biológicas, incluida la regulación de la actividad motora, todos los procesos cognitivos, la función inmunológica, el equilibrio energético, todos los procesos también emocionales, tiene múltiples funciones y está a lo largo de todo el cuerpo. A diferencia de lo que creíamos hace un tiempo o de lo que nos enseñan en la universidad, que digamos, los receptores cannabinoides están solamente en el cerebro, hoy por hoy sabemos que está distribuido a lo largo de todo el cuerpo, en todos los órganos prácticamente hay receptores cannabinoides, y este sistema, además de tener receptores, que es el lugar, digamos, la cerradura en donde las sustancias de la planta van a actuar, tenemos nuestros propios cannabinoides, que son los endocannabinoides, que se descubrieron ya hace muchos años, que sabemos que son análogos a los cannabinoides que produce la planta y que actúan sobre los mismos receptores. O sea que nuestro cuerpo en realidad produce también sustancias que son muy parecidas a las que tiene la planta de marihuana y actúa sobre determinados receptores produciendo una función biológica que habitualmente tiende a restaurar el equilibrio de las funciones biológicas, de todas las funciones fisiológicas del organismo. Esas a grandes rasgos, digamos, tienen muchas funciones y muchas implicancias en muchas actividades, y por eso es que tiene un campo de acción tan amplio para lo que son enfermedades de diferente tipo, ¿no es cierto? Actúa sobre diferentes niveles y uno puede tratar síntomas muy diversos con derivados de la planta de cannabis sativa. Sí, Miki, ¿querías preguntarle algo a Vir? Sí, en realidad vuelvo un poco con la pregunta anterior en relación a lo que nos estás contando, porque parece ser muy clave que haya formación profesional respecto de esto. Me pregunto si tiene un correlato con por ahí con el sistema jurídico, si es necesario que el sistema jurídico avance en materia de leyes para que se pueda dar en los institutos de formación para las personas que trabajan en salud, porque nosotras venimos viendo que por ahí cuando avanza la ley es más fácil hablar del tema y acceder a la información justa, precisa. Entonces, bueno, si para vos tiene un correlato lo normativo, digamos, con la formación de los profesionales o las profesionales. Lo tiene, pero al mismo tiempo toda la cuestión de la medicina canábica, lo que tiene de diferente a cómo se han dado otros procesos dentro de la medicina, por lo menos dentro de la medicina hegemónica, es que justamente es una sustancia o un consumo que se ha legitimado en lo social, digamos, de la sociedad, y lo legal, digamos, vino a posterior, como una demanda social, ¿sí? Es al revés de lo que pueden darse muchos procesos dentro de la medicina hegemónica. Sí, obviamente hay un correlato, porque esto que decís vos es cierto, hay muchos profesionales que aún hoy tienen algunas dificultades para aceptar o encontrarse con esta nueva modalidad, porque además de lo difícil de soltar el viejo concepto de que la marihuana es pura y exclusivamente una droga de abuso como otras, también la medicina canábica tiene
otras cuestiones muy revolucionarias para la medicina hegemónica que tienen que ver con las formas de los preparados y con el acceso de los pacientes a esa medicina. Porque, digamos, la medicina actual es sumamente dependiente de los fármacos sintéticos, que habitualmente son principios activos aislados que se construyen en laboratorio y se dan de forma controlada a través de una farmacia. La medicina canábica rompe con todo eso. Desde el principio rompe con todo porque, primero, que es una demanda social que viene desde las personas que hacen uso de eso y desde las agrupaciones que defienden su uso terapéutico, y además porque lo que estamos planteando y lo que estamos defendiendo, que obviamente acá hay vertientes y hay quienes opinan que el cannabis debería regularse como el resto de los fármacos, digamos, y que debería ser hecho en laboratorio de alguna manera. Y estamos quienes defendemos el uso terapéutico desde la fitomedicina, que implica que haga desde fitopreparados, que pueden ser más artesanales, pero que con las herramientas que tenemos hoy en día desde las instituciones podemos controlar la seguridad de ese tipo de preparados. Las mismas personas podrían hacerse sus propios productos medicinales y además estamos hablando de compuestos que nos estamos usando la planta entera, no estamos separando sus principios activos, sino que estamos usando la planta completa con todos los componentes y las sustancias que contiene, que son mucho más que el THC, porque uno cuando habla de cannabis, o cuando antes hablábamos de cannabis, parecía que el THC era lo único que componía a la marihuana, y hoy por hoy sabemos que son cientos los cannabinoides que todos tienen propiedades terapéuticas y que además la sustancia tiene otras sustancias vegetales que tienen actividad terapéutica, como los terpenos, como los flavonoides, que están presentes en otras plantas también, y que esa actividad simbiótica entre esas sustancias tiene un efecto terapéutico mayor. Entonces, el paradigma cambia, pero rotundamente con esto. Venía de la pregunta de lo legal, ¿no? Pero hay muchas cosas que hay que deconstruir y desentramar de la forma en la que venimos ejerciendo la medicina o llevando adelante procesos de salud y enfermedad de las personas. Así que la legitimidad está desde las personas usuarias. Claro. Lo legal está viniendo desde atrás. Por suerte, en los últimos años avanzamos bastante, pero estamos corriendo de atrás con lo legal. La realidad es un poco... De esto que hablás, Virginia, tiene que ver un poco, ¿no?, con la soberanía medicinal. Me gusta ese concepto de poder conocer cómo nos estamos tratando, o sea, cómo conseguir salud y qué nos estamos metiendo en el cuerpo. Me gustaba, las escuché hablar de soberanía medicinal en uno de los vivos que hicieron desde ReproCan y me parece súper importante. Sí, siempre traemos a colación ese concepto que no está muy bien definido en realidad. Yo siempre lo extrapolo un poco de lo que es el concepto de soberanía alimentaria, que tiene que ver con el derecho y la responsabilidad de los pueblos de decidir o gestionar sus procesos de salud y enfermedad. Es básicamente eso. Hoy por hoy, este modelo tan dependiente de fármacos y dependiente de insumos médicos ha hecho que en los últimos años la medicina avance, pero a pasos agigantados. Es increíble la cantidad de cosas que se han descubierto, que se sabe, los fármacos, todo lo que se renueva en cuanto a información y avances biomédicos, pero la realidad es que la salud de la población no mejora con los años, sino que todo lo contrario. Estamos encontrándonos con sociedades cada vez más enfermas, a edades cada vez más tempranas, y eso obviamente se traduce luego en desigualdades sociales, porque hay un montón de enfermedades que trascienden clases sociales, como por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que es obesidad, diabetes, hipertensión, que se da en todas las clases sociales, pero obviamente tiene un pronóstico mucho más ominoso en una persona de clase media-baja a una persona de clase media-alta o que tiene recursos para acceder a todos estos tratamientos
que la medicina hegemónica ha logrado adquirir a lo largo del tiempo. Con esto no quiero decir que está mal la medicina hegemónica o que no está bien avanzar en ese sentido, pero la realidad es que hay mucha energía y muchos recursos puestos en desarrollar medicamentos y desarrollar tecnología que la realidad no se traducen en que las personas estén en un mejor estado de salud ni en un mejor estado de felicidad, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo también somos seres integrales que tenemos muchas cosas a tener en cuenta para definir nuestra salud, y no estamos logrando eso desde la medicina hegemónica. Por eso es interesante esto de plantear la soberanía medicinal también como una capacidad que tiene la persona para gestionar su salud desde otro lugar. Hoy por hoy a los médicos nos pasa mucho que cuando interrogamos a un paciente o vamos a preguntarle cuáles son los fármacos que toma, no saben pronunciar lo que toman. Te dicen la chiquitita, la blanquita, claro. Claro. No saben para qué son, no saben cuáles son los efectos adversos, muchas veces no saben para qué se las dieron. Hay algunos fármacos incluso que las personas no registran como fármacos. Pasa mucho con de la tiroides anticonceptivos. O anticonceptivos, que no te los nombran, el omeprazol, los ácidos, por una razón, hay un montón de personas medicadas con antiácidos que tienen sus efectos a largo plazo y simplemente no los tienen en cuenta, o la pastilla clásica para dormir, que siempre es una benzodiazepina, que tiene un nivel de tolerancia y dependencia a largo plazo que es difícil de revertir, que son medicamentos que es difícil dejar, y que tienen un efecto a nivel central, ¿no es cierto? Esta psicoactividad en la que también hablamos muchas veces, que se denigra mucho de la marihuana desde su uso recreativo, o la psicoactividad, el miedo que se le tiene a la psicoactividad del THC. Hay un montón de otras sustancias que la sociedad consume que están totalmente legitimadas, que son muchísimo más nocivas, pero bueno, están legitimadas y están legalizadas y no hay ningún problema con eso, como por ejemplo el alcohol. Entonces hay un montón de cuestiones que se mezclan, que la verdad es que es súper enriquecedor para la medicina. Me parece que amplía un montón los paradigmas de salud y que ese es el camino que está a empezar a transitar de a poco para poder transformar la medicina en una más activa y en una medicina más sustentable al mismo tiempo, ¿no? Porque sí, amena. También se trata un poco de eso. Sí, totalmente. Más consciente también. Consciente, sí. Eso. Porque es verdad lo que decís, que no tenemos ni idea de lo que consumimos. Eso, ahí va. Les voy a contar a la oyentada que estamos charlando con Virginia Ventura un poco sobre cannabis medicinal, entre otras cuestiones. Te hago una consulta, Virginia. ¿Se puede distinguir tajantemente entre lo que es el uso medicinal y el uso recreativo? Digamos, ¿son dos cosas opuestas o diferentes o no? No, algunos te dirán que sí. Uh-huh. Nosotros desde la red sostenemos que no, que en realidad hay un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestras formas de sentir placer y nuestras formas de sentir y de llegar al goce, digamos, que están directamente relacionadas con la salud y con nuestros estados de felicidad, y eso de algún modo tiene un impacto medicinal. Así que si me preguntas a mí, no hay una diferencia entre lo recreativo y lo medicinal. Hoy por hoy, y esto siempre en las que vivimos, es muy difícil hacer las cosas que son vitales para los organismos vivos, como estar al sol, comer, dormir y pasarla bien. A veces son las cosas más difíciles de hacer, digamos. Vivimos bastante acelerados en un sistema y de productos incita un poco a vivir bajo esos ritmos, y en esos contextos el placer y los momentos de ocio quedan como rezagados y parece que es muy difícil de conseguir, así que no, y la salud tienen que ser parte de lo mismo. Bien, no creo que sea diferente, si bien todavía se está discutiendo eso.
Claro, Sí. hay que marcar, hacer hincapié en la forma del uso con responsabilidad, digamos, la forma en que consumimos la marihuana también, me parece que también va por ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué cantidades? Pero para eso es necesario el acceso a información, Claro. sí o sí, digamos. Porque si no, si hay cosas que no se pueden hablar o que no le puedes decir a tu médico, no sé, cuando el médico te pregunta, ¿fumás? ¿Qué respondes? Porque te está hablando del pucho, me está hablando, ¿de qué me está hablando? ¿Viste? Y muchas veces está Claro. ese estigma de no poder hablar con la gente que se encarga de aconsejarme en materia de salud. Y yo soy una persona clase mediera que con cierto acceso a la salud, por empezar. Imagínate, no sé, otro montón de personas que por ahí no van tanto al médico o tal. Tal cual, sí. Apelamos al uso adulto y responsable y otras cosas, digamos, esto obviamente que abre el debate a otro de cuestiones. Pero sí, el uso tiene que ser adulto y responsable y la información para que los usos sean conscientes y responsables es fundamental. No hay conciencia si no hay información al respecto. Y esto que vos decís de el miedo o las dificultades que tienen algunas personas para expresar a sus médicos o a quienes les ayude a gestionar su salud real, y la verdad que solamente representa una barrera a la hora de llevar adelante un proceso de salud de enfermedad, porque claramente los profesionales no estamos ahí para juzgar a nadie ni para emitir opinión sobre las vidas personales de nadie, sino que estamos para acompañar y para asesorar sobre cuestiones relacionadas con la salud y, de última, para disminuir riesgos, que eso también es algo de lo que siempre hablamos desde la red, que la forma o el abordaje que hacemos del consumo de sustancias siempre tiene que ser desde la estimulación del uso adulto y responsable, y que sea con daños, digamos. Cuando hablo de reducción de daños en cuanto a consumo recreativo de marihuana, me refiero a el tipo de preparados que se usa, de los lugares donde se adquiere esas sustancias, a la forma de utilización. Obviamente la forma fumada nunca es lo recomendable desde el punto de vista médico, porque estamos hablando de combustión y la combustión no es buena a nivel pulmonar, así que esa forma no es la más recomendada para ser consumida. De eso se trata lo que es reducción de daños, digamos, de acceso, para que las personas no se sometan a riesgos innecesarios. Excelente. Sabes que abrimos una cajita de preguntas en el Instagram del programa y llegó una pregunta bastante particular, que entiendo no sos psiquiatra, pero quizás podés, y también esta pregunta va en el marco de una consulta médica, pero bueno, podemos charlar del tema, que nos preguntan si puede reemplazar la medicación psiquiátrica onda clonazepam y Prozac, si se puede combinar con cannabis, por ejemplo. Medicamentos que pueden interaccionar de forma tal de aumentar los efectos tanto de las benzodiazepinas como del cannabis. Son medicamentos que interaccionan. No significa que que estén contraindicados su uso en conjunto. Hoy por hoy no es que, si bien hay lugares en el mundo que usan el cannabis a deshabituación de otro tipo de drogas, porque eso ya son drogas, hoy no es que tenemos protocolizado o existe una indicación precisa en cuanto a usar cannabis para abandonar las benzodiazepinas. Sí, la realidad es que es algo que vemos mucho en la práctica, que particularmente ese tipo de medicamentos son muchas veces terminan dejando cuando empiezan a utilizar, porque simplemente los dejan de necesitar. Más que nada quienes los usan para conciliar el sueño o para sostener el sueño, muchas veces lo terminan dejando cuando empiezan a usar cannabis de forma secundaria, digamos, no necesariamente con el fin inicial de dejar esa medicación, sino que no hagan más. Obviamente ese tipo de procesos deben ser por un médico, médica,
todo lo que son fármacos psiquiátricos tienen una indicación precisa que hay que evaluar de forma individualizada si esa persona está en condiciones de ir haciendo un cese del o no, ¿cierto? Eso pasa un montón con las cajitas que abrimos en Instagram, que a veces se hacen consultas que en realidad las podemos resolver en el ámbito de una consulta médica. Sí, por eso pero bueno, te anticipaba todo decir en relación a lo que veo en nuestra práctica. Bien, Vicky, que... no sé si es una percepción mía, pero hay un auge como en la venta de productos canábicos, no solo medicinales, sino cosméticos y tal. Y por ahí también pasa que nos lo autorrecetamos. Digo, el CBD, que ahora está bastante en boga, por ahí también pasa que nos lo autorrecetamos, ¿no? Para regular el sueño o tal. ¿Cómo ves eso de entrar a un grow y comprarte tu CBD y administrártelo? O si en realidad la propuesta es otro camino. Bien. A ver, la propuesta es que siempre haya un asesoramiento médico, más que nada porque cuando hablamos de consumo de sustancias, y me refiero a cualquier sustancia, no solamente a las que son calificadas como más de abuso, sino a cualquier otro fármaco. Hoy por hoy, en Argentina, salvo los medicamentos psiquiátricos o que son bajo receta rosa, digamos, la receta archivada, el resto de los medicamentos se compra de forma libre, digamos. Vos podés entrar y comprar un antihipertensivo, digamos. Podés ser hipertenso sin control médico durante 20 años comprando el medicamento para la presión en farmacias sin tener ningún tipo de control, y eso no significa que esté bien. Con esto pasaría lo mismo, digamos. Está bueno que haya un asesoramiento médico para que por lo menos tengamos presentes las contraindicaciones y cuáles son las interacciones medicamentosas o de otro tipo que puede haber ante determinado consumo. Pero me parece que eso es algo que se extrapola desde que lo tiene un poco la medicina canábica, es un poco más autogestionado, y está buenísimo que las personas se empoderen a ganar herramientas para poder gestionar su salud de forma más autónoma, obvio. Pero está bueno que siempre haya algún tipo de acompañamiento. Por esto que te digo de que son principios y hay contracciones, hay interacciones medicamentosas que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente por eso. Fuera de eso, la verdad es que el cannabis como compuesto complejo, digamos, sin pensar en sus componentes aislados, no el cannabis específicamente o el THC de forma aislada, sino el compuesto de cannabis que viene a ir de la flor de cannabis sativa. Son compuestos bastante seguros muy seguros, porque en realidad no hay receptores cannabinoides en las zonas del cerebro que se encargan de la respiración y del control de la frecuencia cardíaca, con lo cual no existe registro de una intoxicación mortal con cannabis, ¿sí? Claro. No existe registro de eso, y de hecho hay un montón de otros fármacos que son de uso muy común y que tienen dosis letales que se pueden comprar en una farmacia tranquilamente. Por eso es como una olla que se destapa de un montón de cosas que están sucediendo y que tenemos normalizadas y que hay que empezar a desentramar de a poquito. Pero un poco la idea es eso, que sea asesorado, ¿sí? No es que después van a tener todas las personas, dependiendo de su riesgo y de sus patologías, una persona joven tal vez no necesita un control estricto, pero sí cierto asesoramiento para tener en cuenta estas cuestiones que son importantes también. Bien, excelente toda la data y toda la info sobre medicina canábica, muy clara y amena, Virginia. Para cerrar, te quería consultar, bueno, llegaron algunas preguntas más, pero va a quedar para después porque, yo me anoté, ya te digo, 42 preguntas para hacerte, pero se nos va a terminar el programa. Otro día, dale, de una. Pero quería... Acá la cátedra, Caro, ya fue. ¿Qué hago? ¿Empiezo a estudiar medicina? Claro. Bien, ahí va. Sabes que estuve viendo, ya digo que a quienes les interese esta info, vayan a seguir a ReproCam porque hacen unos vivos con mucha data que está buenísima, y escuché algo así como que tienen los médicos y las médicas que participan de la red una posición política en cuanto al consumo y al uso del cannabis. ¿Qué implica esta posición política?
cuando nuestro posicionamiento es desde el consumo adulto y responsable, que tratando de liberarnos de la estigmatización y los juicios de valor hacia los usuarios. Ese es fundamentalmente nuestro posicionamiento, desde la reducción de riesgos y apelando al consumo adulto y responsable. Y obviamente, desde el punto de vista de la generación del medicamento en sí, nuestra defensa a muerte es por el autocultivo y por la figura del cultivador solidario. Esto que por ahí no lo charlamos mucho en este ratito, pero la figura del cultivador solidario y el autocultivo como herramientas para generar redes que vinculen a las personas, que transformen el proceso de salud de enfermedad en un proceso que se arma de forma colectiva, la verdad es que trasciende un montón de cuestiones relacionadas con la salud y tienen una implicancia y un efecto potentísimo, que lo vemos. El proceso terapéutico empieza cuando la persona adquiere su semilla y trabaja con la planta y la cuida hasta el día que aprende junto a otro cultivador o junto a otra persona a hacer su propio aceite y a gestionarse ese medicamento. Así que desde la red de profesionales siempre vamos a defender el autocultivo y a los cultivadores solidarios que estén en la movida de la medicina canábica. Excelente, Vir, gracias por este rato, excelente para cerrar, me parece, la nota con ese concepto. Así que bueno, nada, quizás te molestemos también algún otro martes por todas las consultas que quedaron afuera, pero muy interesante, muy clara, y así que gracias por este rato. De una, cuando quieran nos volvemos a comunicar. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, abrazo grande. Bueno, hermosa charla sobre medicina canábica, mucha data, posta que me quedó afuera mucha info, pero bueno, la vamos a seguir. Esto de pensar la salud integral y que tenga que ver la felicidad, el goce, me parece un concepto hermoso. Ser felices también implica tener salud, ¿no? Así que tener salud también implica ser feliz. Sí, total, las dos cosas, o sea, son recíprocas. Me encantó la charla. Bueno, 17:05, vamos a la musiquita, tanda y seguimos con el programa.